Para esta semana tenemos que ver ya una función nueva en Excel que se llama la función silógica. Vean que ya hemos visto otras funciones, vimos la función promedio, la función máximo, la función min y la semana pasada también vimos la función contar.si, además de la función contar, ¿verdad? Donde la diferencia con la contar.si es que entre comillas yo le pongo la condición del valor que tiene que buscar y así generar un número cuando cuenta los valores que yo le pongo en la condición. Bueno, eso fue la semana pasada. Esta semana tenemos que comenzar con la función si. Y la función si se usa para que Excel ponga ya sea números, ya sea letras o ya sea cálculos, dependiendo de una condición, ¿verdad? Entonces la función si trabaja de esta manera. Iniciamos con un igual, luego la palabra si, porque así se llama la función en español, ¿verdad? Si el Excel estuviera en inglés, pues sería if, pero como este está en español, y si el de ustedes está en español, sería la función si. Bueno, ahora que aparece, podemos darle doble clic y vean que la máquina lo que hace es abrir paréntesis. ¿Cuál es el primer problema? O para calcular aquí el puesto. ¿Qué condición toma la máquina para generar un puesto? Vea. Dice, determina el puesto de cada cliente de acuerdo a lo siguiente. Si salario lo tenemos en esta columna, un salario para cada empleado, digamos, que tiene su código. Si salario que está en B2 es mayor o igual, entonces así como lo estamos diciendo, lo ponemos. Mayor, igual, perdón. A 100.000, vean, si el salario es mayor o igual a 100.000, ponemos 100.000, 1, 2, 3. Entonces, entonces se traduce en la fórmula con un punto y coma. Dice entonces aparece la palabra fijo. Como fijo es una palabra, en Excel tiene que ir entre comillas. Entonces pongo entre comillas y la palabra que quiero mostrar. Si abro comillas, cierro comillas, ¿verdad? Y son comillas dobles, recuerden, para palabras en Excel. Y vean que abrí. Bueno, perdón, todavía me falta. Entonces la palabra fijo, aquí hay dos opciones. Si salario es mayor o igual a 100.000, entonces aparece fijo. Pero, imaginémonos ese pero es un punto y coma, una fórmula. La otra opción o la otra posibilidad es que el salario, ¿verdad? Pero vean que acá hay un sí. Voy a poner sí, abro paréntesis. Me fijo que el salario está en la celda B2, como en la condición anterior. Y dice que si ahora el salario es menor a 100.000, menor, 100.000, recuerden que el entonces se traduce como un punto y coma. Dice, entonces aparece la palabra no fijo. Como es una palabra, también va entre comillas. No fijo. Cierro comillas y vean que abrí. Tienen que fijarse en la cantidad de paréntesis que se abrieron. 1, 2. Entonces se cierran 1, 2. Y presionan Enter. Vean aquí la fórmula. Está el sí, la celda, mayor o igual, 100.000, entonces fijo. Recuerden que este punto y coma significa pero. Si B2, que es el salario, es menor a 100.000, entonces no fijo. Y aquí, para no volver a repetir toda esa fórmula, arrastro. Ven, ya tengo aquí la fórmula que utilicé para que ustedes después la apliquen, ¿verdad? Ok, vamos al préstamo, la columna que sigue aquí. El préstamo se determina determina el monto del préstamo de acuerdo al salario del cliente. Si el salario del cliente es mayor o igual a 100.000, aparece 5 millones. Todo lo que está en rojo es lo que tiene que aparecer en la celda, ¿verdad?
pero si el salario es menor a 100.000, aparece 3 millones, ¿verdad? Entonces, 5 millones o 3 millones, dependiendo si es mayor o igual a 100.000 o si es menor a 100.000. Entonces, seamos si salario. Vean que la computadora, cuando le doy clic, pone la celda del salario. Es mayor o igual a 100.000. Entonces se traduce como punto y coma. Dice que aparece 5 millones, ¿verdad? Pero 5 millones es un número. Tiene que aparecer como número porque lo ocupo para hacer un cálculo. Entonces no pongo comillas. Los números no llevan comillas. Acuérdense de esa regla. Solo las letras llevan comillas. Entonces pongo 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 millones. Ok, tengo la primera parte del problema. Este punto y coma significa pero. Ahora dice, pero si el salario es menor a 100.000, aparece 3 millones. Entonces va de nuevo el sí. Abro paréntesis. Sé que el salario está en el B2 porque me fijo en la fórmula anterior o en la otra parte de la fórmula. Y ahora dice que si el salario es menor a 100.000, 2, 3, entonces, que es punto y coma, tiene que aparecer 3 millones 5 millas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y abrir los paréntesis, cierro los paréntesis y enter. Aquí está la fórmula, ¿verdad? La condición es que la primera condición es si es mayor a 100, mayor o igual a 100.000, 5 millones. Si es menor a 100.000, 3 millones, ¿verdad? Y aquí igual arrastro. Ven, y solo este caso que tiene un salario por debajo de 100.000, o sea menor, le dio no fijo y le dio 3 millones, ¿verdad? Ok, vamos a los fiadores. La cantidad de fiadores que se le pide de acuerdo al préstamo. Entonces dice, asigne la cantidad de fiadores que necesita el préstamo de acuerdo al límite de crédito asignado. Entonces, si préstamo es de 3 millones, aparece un 2. Pero si préstamo es de 5 millones, aparece un 3. Entonces vamos a armar la fórmula. Comenzamos con el igual, el sí. Dice que si el préstamo es igual a ver, la fórmula, si préstamo es de 3 millones, si es igual a 3 millones, que no lleva comillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 millones, entonces tiene que aparecer un 2. Entonces punto y coma, 2, punto y coma, y empiezo con el otro sí. Le doy doble clic. Dice que si préstamo es igual a 5 millones, aparece un 3. Entonces, si préstamo, que ya veo aquí que está en D2, es igual a 5 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante aquí, ¿verdad? Que no se les quede ningún cero. Porque si en la columna 5 tiene 6 ceros, en la fórmula tiene que tener 6 ceros. Un cero que le falte les empieza a dar falso, ¿verdad? Entonces, un 3. O sea, entre más alto sea el préstamo, más fiadores le pide. Y abrí dos paréntesis, cierro dos paréntesis, enter. Ve, ese es de 5 millones, me pide 3. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Condición 3 millones, entonces 2. Condición 5 millones, entonces 3. Y aquí arrastro. Ven, solo en este pido dos fiadores porque es de 3 millones, no es fijo y tiene un salario por debajo de 100.000, ¿verdad? Aquí está de nuevo la fórmula.
para que después la apliquemos, ¿verdad? Ahora el tiempo es lo que va a durar en pagar el préstamo. El préstamo, dice, para los préstamos, si préstamos de 3 millones, aparece 5 años. O sea, toda la palabra, 5 años. Pero si préstamo es de 5 millones, aparece 8 años. Ahí tenemos que montar otra función lógica para que sea la máquina la que tome la decisión si aparece 5 años o 8 años, ¿verdad? Entonces dice, si préstamo, vamos a repasar aquí, si es en base al préstamo, si préstamo, ¿verdad? Es igual a 3 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces, decían, revisar, 5 años. Pero vean esto, tiene que aparecer 5 y la palabra años. Entonces ahí se ocupó comillas. 5 y la palabra años. ¿Verdad? Abro comillas, cierro comillas. Este punto y coma es pero. Si el préstamo que está en D2 es igual a 5 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tiene que aparecer entre comillas 8 años. ¿Verdad? Y como el 8 va acompañado de una palabra, por eso va entre comillas. Abro comillas, cierro comillas. Se abrieron dos paréntesis, se cierran dos paréntesis. Importante aquí, si se abrieran 10 paréntesis, se tienen que cerrar 10. Si se abren 5, se cierran 5, ¿verdad? Y así sucesivamente. Enter. De aquí me da 8 años. Porque de acuerdo a la fórmula, los préstamos de 5 millones me dan 8 años. Los préstamos de 3 millones me dan 5 años, ¿verdad? Aquí arrastro. Y vean que solo hay uno de 5 años, porque gana menos de 100, no tiene puesto fijo, le prestaron 3 millones, le pidieron 2 fiadores y le dan 5 años porque el monto es más bajo que el otro, ¿verdad? Y vean aquí de nuevo la fórmula. Las fórmulas, de acuerdo a las condiciones que tenga, puede ser más larga, ¿verdad? O sea, una fórmula de 5 condiciones, es más larga que una fórmula de 3 condiciones, ¿verdad? Ahora, vean aquí una diferencia. Aquí la condición, bueno, aquí es numérica. Si en todas estas es numérica, creo. Lo que les quiero decir es que hay casos donde aquí la condición yo la puedo comparar contra letras. Entonces, si aquí yo comparara contra una palabra, si D2 es igual a una palabra, tiene que ir entre comillas, ¿verdad? Y hay que ver si el resultado es número o es letra. Si es número no lleva comillas, si es letra sí lleva comillas, ¿verdad? Para que tengan presente eso porque de acuerdo a esas cosas es que se pueden generar los falsos en las fórmulas. Ok, abajo lo que tenemos es un repaso de las funciones contar y contar sí. Vean que esta primera es la función contar, que ya la vimos la semana pasada. Ahí me está pidiendo la cantidad total de clientes, o sea, cuántos clientes hay por todos. Por ahí les puse, tienen que utilizar la función contar y se marca la columna de salario. Entonces, contar, los voy a contar todos sin ninguna distinción y marco los salarios. Enter. Me da 5, ¿eh? Aquí ya se ocupó contar sí, porque me están pidiendo cantidad de puestos. De todos los puestos, ¿cuántos hay fijos? Entonces ahí ocupo contar punto sí. Tengo que marcar los puestos, todos. La máquina es la que se encarga de contar los fijos. Por eso yo los marco todos, ¿verdad? Que me faltó uno. Algo pasó.
pasó ahí? Esperen para ver. Contar. Punto sí. La fórmula. Abro paréntesis. Y marco los puestos. Vuelvo a la fórmula. Ok. Punto y coma. Y siempre la función contar. Entre comillas va la condición. En este caso la condición es una palabra. La palabra fijo. Cada vez que se encuentre la palabra fijo en ese rango, cuéntela. Se la encontró 4 veces. Contar punto sí. Ok, esta otra dice cantidad de puestos no fijos. Entonces igual contar punto sí porque ya tengo una condición. Paréntesis. Marco todos los puestos. La máquina en la que se carga de decirme cuántos no fijos. Punto y coma y entre comillas la palabra exacta, ¿verdad? No fijo. Porque si yo pongo no fijos, esto ya no es palabra exacta y me da 0, ¿verdad? Pero aquí me dice que hay 1, 4 fijos más 1 fijo suman los 5 de arriba. Luego aquí cantidad de préstamos de 5 millones. Entonces yo ocupo contar punto sí, paréntesis, y tengo que marcar la columna de préstamo. Vuelvo y repito, yo lo marco todos, la máquina la S que es la que cuenta, de acuerdo a la fórmula que estructuramos, ¿verdad? Entonces, estoy buscando los de 5 millones, entre comillas va 5 millones. Podrían hacerla así, o sea, que le pongan un igual, 5 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Me queda 4 o que la pongan sin el igual, también da 4, ¿verdad? O sea, la fórmula funcionaría igual, ¿verdad? Pues vean estos, cantidad de préstamos de 3 millones, la misma contar punto sí. Marco los préstamos, todos los préstamos, y punto y coma, y entre comillas 3 millones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, si quieren le ponen el igual o solo entre comillas la cantidad, ¿verdad? Algo importante que a veces me preguntan los estudiantes. ¿Por qué aquí los números van entre comillas? La respuesta es porque la función lo exige, ¿verdad? Es diferente en la función sí. Porque en la función sí, la función no exige que cuando son números le ponga comillas. Solo cuando tengo letras, ¿verdad? La función contar puntos sí, si la condición tiene que ir en comillas, entre comillas, sea letra o sea número, ¿verdad? Para aclarar eso. Ok, cantidad de préstamos con 2 fiadores. Tengo una columna de fiadores, ¿verdad? Entonces aquí contar puntos sí. Y me voy a la columna de fiadores, los marco todos. Porque como les repito, la máquina es la que se va a encargar de contarlos. Punto y coma y entre comillas 2. Cierro comillas, enter. Solo hay uno, dice que tiene 2 fiadores. Ahora, cantidad de préstamos con 3 fiadores. Entonces, contar punto sí. Abro paréntesis. Marco igual todas las celdas de la columna de fiadores. Regreso a la fórmula punto y coma y entre comillas el 3. Que es lo que me están pidiendo aquí, ¿verdad? 4 de 3 y 1 de 2, me suman los 5 en total, ¿verdad? Ok, cantidad de préstamos para 5 años. Entonces vean aquí hay una columna de tiempos. El tiempo que se va a durar el cliente en pagar el préstamo. Y tengo todos los resultados.
tengo que montar una función contar.si que me cuente cuántos préstamos en esta columna de tiempo, ahí está la fórmula, y entre comillas, de comillas dobles, estoy buscando 5 años, como está en la columna, ¿verdad? Y enter, solo hay uno de 5 años, porque recuerden que solo hay un préstamo de 3 millones. Entonces, y pues la otra es cantidad de préstamos para 8 años, contar punto sí, o sea, cantidad de préstamos que dieron 8 años para pagar. Me voy, marco todos, regreso a la fórmula, punto y coma, entre comillas, 8 años. 8 años. Pongo la palabra completa, cierro comillas, enter, B4. Aquí está la fórmula de la de 8 años. Aquí está la fórmula de la de 5 años. Esta es la fórmula de los 3 fiadores. Esta es la fórmula de los 2 fiadores. La fórmula de los préstamos de 3 millones. La de los préstamos de 5. La de los no fijos. La de los fijos. Y la de total de clientes, ¿verdad? O sea, todos los clientes. Y aquí estaría resuelta la práctica esta de préstamos utilizando función sí, que recuerden que ese es el tema de esta semana. Y bueno, ya esta queda resuelta, ustedes van a tener que volverme a resolver y hacerla como tarea, ¿verdad? Y ahí seguro les voy a dejar unas 2 prácticas más para que practiquemos esta función, ¿verdad? Sí les aconsejo que la practiquen, porque ya se podría decir que esta es la partecita de Excel que se pone un poquito más cómoda, ¿verdad? Pero tampoco es nada del otro mundo, es cuestión de práctica y cualquier duda ahí me escriben o con mucho gusto les puedo ayudar, ¿verdad?